Mi tema es falla cardíaca aguda. El rol de enfermería, aclaro muy bien, dentro de las unidades de cuidado intensivo. Entonces, la falla cardíaca como rol de enfermería, entonces, algunos datos epidemiológicos. Entonces encontramos que la Revista Colombiana de Cardiología y el Consenso Colombiano para el Diagnóstico y Tratamiento de la Insuficiencia Cardíaca Aguda eh, nos dice que la falla cardíaca ha representado un papel importante en la morbimortalidad de la población con un gran impacto en la salud pública. En Colombia se encontró que el 20.1 de los pacientes fueron admitidos con diagnóstico de falla cardíaca con un promedio de 68 años. De este grupo, el 51.6 fueron de género masculino y el 48.4 pertenecían al género femenino. La principal causa de hospitalización fue la falta de adherencia al tratamiento médico en un 50% de los casos, seguido por infección respiratoria en 15% y exacerbación aguda del EPOC en un 11.6%. Aquí estos datos muy importantes para tenerlos en cuenta. El inicio precoz de la terapia vasoconstrictora, ya sea en las salas de reanimación o en las unidades de cuidado intensivo, esto se asoció con una menor duración en la estancia hospitalaria, un promedio de 4.5 días frente a 7 días y menor mortalidad hospitalaria en 4.3 versus 10.9. Bueno, ¿qué es la falla cardíaca aguda? En el contexto es un síndrome clínico que se caracteriza por un comienzo rápido de signos y síntomas asociados a una función cardíaca normal. Esto lo podemos encontrar con o sin cardiopatía previa, con anomalías en el ritmo cardíaco, con desajustes de la precarga o la poscarga. Entonces, basados en esto, hay dos clasificaciones. Encontramos que la falla cardíaca crónica agudizada en el contexto de un paciente que tenga una falla cardíaca preestablecida o una falla cardíaca aguda del nodo, cuando encontramos pacientes que entran en falla cardíaca secundaria, un síndrome coronario agudo. Bueno, el mecanismo fisiopatológico primario de la falla cardíaca es, se presenta una injuria miocárdica y secundario hay una disfunción sistólica, entendida esta como una fracción de eyección de menor o igual al 40%. Esto basado en factores intrínsecos e intrínsecos. Factores intrínsecos tales como aumento de la frecuencia cardíaca, donde hay un daño miocárdico adicional por un evento coronario agudo, o hay factores extrínsecos tales como aumento del ingreso de líquidos cuando hay sobrecarga o una infección asociada. Entonces vamos a encontrar que puede haber dos representaciones. Entonces puede haber sobrecarga de volumen, aumento de las presiones de llenado ventricular, donde vamos a encontrar signos y síntomas de congestión. Y encontramos que hay aumento de la disfunción miocárdica, esa puede ser otra manifestación distinta, entonces aumento de la disfunción miocárdica, donde encontramos signos y síntomas de hipoperfusión. Entonces, basados en esto, vamos a encontrar entonces el escenario de una falla cardíaca agudamente descompensada. Clínicamente, hemodinámicamente, ¿qué vamos a encontrar? Un aumento de las presiones de llenado ventricular, hay compromiso de la función contráctil y hay una disminución del gasto cardíaco. Pero también podemos encontrar pacientes con una función ventricular preservada. Esto entonces en el contexto de una fracción de eyección mayor al 40%, donde se presenta una disfunción diastólica. Entonces, ahí hay aumento de las presiones de llenado ventricular. Dado por factores extrínsecos tales como aumento de la resistencia vascular sistémica, como es en el caso de los escenarios cuando tenemos crisis hipertensivas, o factores intrínsecos en la fibrilación auricular con respuesta rápida. Entonces, encontramos que hay signos de congestión y también hay signos de hipoperfusión. Entonces, aquí estamos en el escenario de una falla cardíaca con función sistólica preservada agudamente descompensada. Entonces, hemodinámicamente hay aumento de las presiones de llenado ventricular, hay compromiso de la función contráctil y hay un aumento de la resistencia vascular sistémica.
Dentro de las clasificaciones encontramos también otros subgrupos en la falla cardíaca aguda, como es el síndrome coronario agudo cuando estamos en un síndrome, en un infarto agudo del miocardio, o cuando hay una crisis hipertensiva, o hay una falla ventricular derecha, que puede ser el escenario de un tromboembolismo pulmonar, o choque cardiogénico. Yo lo que quise fue, mediante la clasificación de Stevenson, poder tener y lograr reconocer los diferentes estadios hemodinámicos y así generar estrategias de manejo e intervención de enfermería. Entonces, dentro de la evaluación diagnóstica, entonces, uno de los pilares fundamentales en la evaluación diagnóstica es el detalle minucioso en la identificación de los signos y síntomas de la falla cardíaca. También, pues, con ayudas diagnósticas tales como la saturación, el electrocardiograma, el rayos X de tórax, los marcadores cardíacos, hemograma y química sanguínea. También es importante, dentro de esta evaluación diagnóstica, encontrar los factores desencadenantes. Entonces, acordándonos que muchos de estos pacientes son pacientes de clínicas de falla, donde tienen una falla compensada, pero por alguna razón tuvo su descompensación de la falla cardíaca, entonces es importante la evaluación de factores desencadenantes que lo llevaron a hacer descompensación. Importante el ecocardiograma, donde nos va a mostrar una función sistólica deprimida, que pues estamos en el escenario de una fracción de eyección menor del 40%, o una función sistólica preservada con una fracción de eyección mayor del 40%. Entonces, dentro de los marcadores cardíacos encontramos los péptidos natriuréticos. Entonces, para conocimiento, los péptidos natriuréticos, el BNP, el NP o el proBNP, esto se da como una descarga, una liberación que hace la pared miocárdica, o sea, los miocitos, en respuesta al estrés de la pared y la sobrecarga de volumen ventricular. Entonces, ahí, mediante niveles séricos, vamos a encontrar entonces en el BNP que se libera por 20 minutos. Esa es la diferencia entre el uno y el otro. Entonces, el BNP es liberado durante 20 minutos y el NT o proBNP durante 120 minutos. Entonces, dentro de los valores normales, encontramos que menor de 100 picogramos por mililitro en el BNP y menor de 300 en picogramos por mililitro, encontramos que se excluye el diagnóstico. Pero en mayor de 300 picogramos por mililitro y mayor de 500, en el caso del proBNP, sugieren el diagnóstico. Bueno, entonces la clasificación de Stevenson, que es lo que, basado en esto, quiero como dar a conocer el manejo y las intervenciones de enfermería. Entonces, por medio de los 4 cuadrantes de Stevenson, encontramos A, B, C y L. Entendido esto como en la parte horizontal, síntomas y signos de congestión, y en la parte vertical, los síntomas y signos de hipoperfusión. Entonces, vamos a reconocer los signos de congestión. Entonces, los signos de congestión vamos a encontrar ortopnea, disnea paroxística, ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular, hepatomegalia y ascitis y crépitos pulmonares. Dentro de los hallazgos clínicos de hipoperfusión hay hipotensión, presión de pulso estrecha, hay alteración sensorial como obnubilación y somnolencia, piel fría y sudorosa, palidez y llenado capilar lento. También va a haber empeoramiento de la función renal dado por hipoperfusión renal. Hiponatremia, acidosis láctica y extremidades frías. Entonces, basados en esto, vamos a uno los estadios. Entonces, no me voy a detener en el estadio A, ya que en este estadio caliente seco es un paciente que está compensado y está en manejo por falla cardíaca por fuera, en consulta externa. Entonces, basados en esto, entonces el estadio B, donde encontramos que es caliente húmedo, entonces vamos a encontrar que sí hay signos de congestión, pero no hay signos de hipoperfusión. Entonces,
¿qué encontramos? Es un paciente hemodinámicamente con una presión capilar pulmonar elevada, una presión venosa central normal o elevada y un índice cardíaco normal. Clínicamente encontramos un paciente abotagado, disneico, cianótico, desaturado. Entonces, en este orden de ideas, ¿cuál va a ser el manejo y las intervenciones en las que nosotros debemos apoyar? Entonces, el tratamiento principalmente el monitoreo de la oxigenación, entonces son los pacientes que tenemos con ciclos de ventilación mecánica, entonces en nuestra intervención de enfermería es permitir el acople y el confort del paciente para que logre tolerar los ciclos de ventilación mecánica. Entonces el acople entre la máscara y la cara del paciente. Control de presión arterial y frecuencia cardíaca. Entonces, es un estado hemodinámico en el que mediante las diferentes variables, pues estar pendiente de los signos vitales. Importante entonces manejo de factores precipitantes, que era lo que decía hace un rato, como son pacientes en los que algo hizo desencadenar esa descompensación de la falla, entonces es buscar qué factores son los que han estado deteriorando su función cardíaca. Mantener una posición semi-Fowler, favorecer entonces con la ventilación mecánica no invasiva, entonces favorecer la relación oferta y demanda de oxígeno. A estos pacientes, pues con ciclos de ventilación mecánica, muchas veces son pacientes que se comportan con episodios de agitación y ansiedad, entonces nosotros podemos colaborar también con identificar el requerimiento de pseudoanalgesia, permitiendo que el paciente se acople mejor a los ciclos de ventilación mecánica. En cuanto a las medidas farmacológicas, entonces, principalmente los vasodilatadores. Entonces, entre estos encontramos la nitroglicerina, el nitroprusiato, que son los principales de uso pues, que nosotros tenemos dentro de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, teniendo en cuenta el uso de soporte vasodilatador, entonces las guías nos dicen que por encima, una presión arterial sistólica por encima de 110, entonces el manejo es con ventilación mecánica no invasiva y nitratos, ¿sí? La idea es que mantener una adecuada perfusión tisular. Dentro de la presión arterial sistólica entre 85 y 110, entonces estaría indicada la ventilación mecánica no invasiva y también depende de las tensiones arteriales si se beneficia de nitratos. Y la presión arterial sistólica menor de 85, hay que evaluar muy bien, estrechamente, el estado de volemia. Y el manejo diurético. Acá entonces el manejo diurético dice que uso con precaución, porque a veces el edema pulmonar se va a presentar es por aumento de las resistencias vasculares sistémicas, no necesariamente con sobrecarga de volumen. Entonces, estrechamente valorar volumen para vigilar si es candidato de diurético o no. Y como intervenciones de enfermería, entonces un peso ahí para vigilar el estado, peso diario y evaluación estricta de un gasto urinario. Bueno, dentro del estadio C, donde encontramos frío húmedo, es un paciente hipoperfundido y congestivo. Entonces, hemodinámicamente, ¿qué vamos a encontrar? Un paciente con una presión capilar pulmonar elevada, una presión venosa central elevada, un índice cardíaco bajo y una resistencia vascular sistémica normal o elevada. Entonces, en este paciente, ¿qué vamos a encontrar clínicamente? Es un paciente, aparte de los signos de congestión, disneico, congestivo, ingurgitado, es un paciente hipotenso, frío, pegajoso y muchas veces hay alteración de la función renal secundaria a la hipoperfusión renal. Bueno, y aquí entonces el manejo, nuevamente, entonces ventilación mecánica no invasiva, control de signos vitales, presión arterial y frecuencia cardíaca, manejo de factores precipitantes, manejo de comorbilidades, diuréticos si el paciente está en sobrecarga de volumen. En este estadio, entonces ya no solamente vamos a necesitar vasodilatadores, sino también inodilatadores tales como la dobutamina, levosimendan y el milrinol.
Entonces, dentro de la parte así de aclarar, entonces, si el paciente está congestivo, entonces prima siempre el patrón de hipoperfusión. Entonces, tenemos un monitoreo de oxigenación, entonces paciente que también se beneficia de ciclos de ventilación mecánica. Entonces, nosotros brindarle medidas de confort y tolerancia a los ciclos de ventilación mecánica no invasiva, también mantener en reposo absoluto para disminuir el consumo de oxígeno. Y también entonces el monitoreo hemodinámico. Dentro del monitoreo hemodinámico tenemos los diferentes dispositivos de monitorización, no solamente no invasiva, sino también invasiva, que nos permite medir el gasto cardíaco. Factores precipitantes. Muchos de los casos de estos factores precipitantes van a ser secundarios a una fibrilación auricular con respuesta rápida, que es lo que muchas veces descompensa a los pacientes sin falla cardíaca. Entonces, pues se van a beneficiar de una cardioversión eléctrica o el uso de antiarrítmicos. Y importante mantener un equilibrio hidroelectrolítico, electrolítico sobre todo. Entonces, lo que de pronto Jorge Olmos decía un rato en la primera presentación era que estar muy vigilantes a los reportes de los electrolitos. En los casos de los vasodilatadores. Entonces, los vasodilatadores, lo que les decía, si es un paciente congestivo, más no, si prima la congestión no y la hipoperfusión, entonces sí se va a beneficiar de vasodilatadores, tales como la nitroglicerina o el nitroprusiato, teniendo en cuenta y vigilando la presión arterial sistólica. Si la presión arterial sistólica es mayor de 90, entonces se puede hacer uso de los vasodilatadores. Estos entonces, acompañados con diuréticos, nos van a disminuir la poscarga y el retorno venoso. En el caso de los inodilatadores, entonces, estos nos van a ayudar entonces cuando el paciente está hipoperfundido y congestivo, pero que prima la hipoperfusión. Entonces, ellos nos van a ayudar a inodilatar, tales como la dobutamina y el levosimendan, entonces aportando y también estrictamente con la vigilancia de la presión arterial sistólica mayor de 90, entonces nos van a dar incremento de la contractilidad miocárdica para ayudar a la perfusión. En el estadio C es un compromiso ya más grande en el paciente, entonces vamos a encontrar un paciente frío y seco, es un paciente con un estado hemodinámico, con una presión capilar pulmonar baja o normal, una presión venosa central baja o un índice cardíaco muy bajo. Entonces, clínicamente es un paciente muy hipoperfundido, es un paciente falloso completamente, es frío, hipoperfundido, anúrico o ligúrico en ocasiones, y en la parte del ventilatoria es un paciente que es tanto la hipoperfusión que ha tenido ya alteración sensorial y ha requerido ventilación mecánica invasiva. Entonces, ya teniendo un monitoreo de la oxigenación y uso de ventilación mecánica invasiva, entonces es importante la valoración de la gasometría arterial y venosa, garantizar el acople ventilatorio, pues por medio de la titulación de la sedación, según indicación médica. En el monitoreo hemodinámico, entonces, sin restarle importancia a nuestro catéter de Swan-Ganz o catéter de línea de catéter arterial pulmonar, también encontramos otras medidas de monitoreo en las que nos podemos apoyar. Es tanto de pronto el compromiso cardíaco, de contractilidad cardíaca en estos pacientes, que ya es necesario la instalación de un balón intraórtico de contrapulsación, pues para ayudar al soporte ventricular. Es importante entonces seguir vigilantes en la respuesta de la hipoperfusión, entonces respuesta a volumen, oligúrico, anúrico y aumento de la función renal. Dentro de las medidas farmacológicas, entonces encontramos los vasopresores, entonces, tales como la noradrenalina o la dopamina. Entonces, si tenemos una presión arterial sistólica menor de 85, es importante entonces evaluar el estado de volemia del paciente y los signos de hipoperfusión. Entonces, también podemos garantizar la temperatura. Si un paciente que está
frío, que está hipotérmico. Entonces, pues podríamos ayudar con mantener la temperatura por medio de calentadores de ambiente. En el manejo de los inodilatadores e inotrópicos, entonces esto nos ayuda a incrementar la contractilidad miocárdica y así mejorar la perfusión. Bueno, uno de los, pues digamos, yo quise verificar y mirar en donde, qué hablaban de los inotrópicos, teniendo en cuenta que estos son los más importantes en el manejo de la falla cardíaca. Entonces, encontré un par de estudios, pues, que nos hablan como comparando el uso de algunos inotrópicos y el resultado, qué tan beneficioso es en cada uno de los casos. Entonces encontré este artículo que dice la eficacia y la seguridad en el manejo del levosimendan comparado con la dobutamina. Entonces encontraba que hicieron dos grupos, el levosimendan y dobutamina. En estos entonces les colocaron una carga del inotrópico y luego una infusión de mantenimiento por 24 horas. Entonces, en busca de medir parámetros tales como el gasto cardíaco, la presión de arteria pulmonar, el volumen sistólico y los índices de resistencia. Entonces encontraron que sí, efectivamente, uno de los resultados fue que aumentaba en un 30% el gasto cardíaco y disminuían en un 25% la presión capilar pulmonar. Pero el pico alcanzado primero hemodinámicamente fue dado por el levosimendan, quien él alcanzó el pico hemodinámico en 28% el levosimendan y en 15% la dobutamina. En el siguiente estudio, comparando los efectos inotrópicos sobre la mortalidad en la falla cardíaca aguda. Entonces, según un metaanálisis que hicieron de 20 ensayos clínicos, comparando la dobutamina versus el levosimendan versus el milrinone, entonces encontraron que no había como un enlace significativo frente a la mortalidad, pero sí se concluyó que cada uno es importante, depende del escenario clínico en el que nos encontremos. Bueno, entonces ahí encontré la respuesta a esa pregunta. En general, la evidencia disponible no permite considerar un inotrópico sobre otro en choque cardiogénico, o sea, ninguno es más importante que el otro. La dobutamina puede ser considerada como la primera elección en la mayoría de los casos, teniendo en cuenta su inicio de acción rápida. El levosimendan tiene un inicio de acción más tardío, pero algo muy importante de él es que su duración es más prolongada. Por eso es que es de más elección. En pacientes con uso previo de betabloqueadores, se debe priorizar el uso del levosimendan o el milrinone. Y la combinación de inotrópicos no está soportada por evidencia sólida y las reacciones adversas son potenciales. Entonces, por eso quise todos los inotrópicos nos dan aumento de la contractilidad y estos funcionan, depende de la cantidad de calcio intracelular. Pero el levosimendan tiene una particularidad que no solamente es inotrópico, sino vasodilatador. Entonces encontré esto en uno de los artículos y me pareció muy bonito, en el que su mecanismo de acción es aumentar la sensibilidad al calcio por medio de la troponina C en el músculo cardíaco. Entonces, de ahí es donde se encuentra el aumento de la contracción, el aumento del gasto cardíaco, pero sin aumentar el consumo de oxígeno al miocardio. Por otro lado, él también tiene efectos sobre la vasculatura periférica. Entonces, hay apertura de los canales de potasio en las células del músculo liso vascular. Esto produce entonces una reducción de la precarga y la poscarga y una reducción de la resistencia vascular sistémica. También es un cardioprotector y también un protector de la vasculatura renal, abriendo los canales de potasio mitocondriales y sarcolemas en los miocitos cardíacos. Esta es lo que tiene la relación como cardioprotector. O vasodilatador selectivo de la vasculatura renal, entonces aumentando el flujo sanguíneo renal, la tasa de filtración glomerular y la producción de orina.
Bueno, por último, entonces, lo que yo quise mostrarles es, sin dejar de restarle importancia al catéter de Swan-Ganz, al catéter arterial pulmonar, nosotros pues tenemos otros tipos de monitoreo de los que nosotros nos podemos apoyar. Este es entonces el monitoreo de termodilución transpulmonar o el Volume View. Es un dispositivo de monitorización hemodinámica invasiva que nos permite medir el gasto cardíaco por medio de termodilución transpulmonar. Entonces, mediante un catéter central y un catéter arterial que debe ser ubicado en la región femoral, el catéter arterial va a tener en la parte distal un termistor y cuando hacemos la hemodinamia, entonces la hacemos con líquido, solución salina, 15 centímetros por debajo de temperatura de 15 grados. Entonces, al entrar esto por el catéter central, por la cava superior, entonces hacer el recorrido y la detección que va a tener en la línea femoral, ahí nos va a arrojar muchísimos datos de importancia para el monitoreo hemodinámico de nuestros pacientes. Entonces, en esta hojita que puse acá es, digamos, la que nosotros nos basamos para hacer la hemodinamia y está muy bien organizada. Entonces, encontramos que hay precarga, que hay contractilidad y poscarga. Entonces, cada una, y función pulmonar. Entonces, cada una tiene una medición diferente. Entonces, en la precarga, ¿qué evaluamos? La PVC, evaluamos el índice de volumen telediastólico global, evaluamos el índice de volumen sistólico, la variabilidad del volumen sistólico. En la parte de la contractilidad, entonces encontramos el índice cardíaco y la fracción de eyección global. En la poscarga, entonces, ¿qué evaluamos? El índice de resistencia vascular sistémica por medio de la presión arterial media y en la función pulmonar, entonces, el agua pulmonar extravascular. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de los pacientes cuando están en sobrecarga o el índice de permeabilidad pulmonar. Entonces, cuando uno hace una hemodinamia, esto es lo que arrojaría, entonces, clínicamente y nos ayuda pues a mirar las variables y enfocar entonces el manejo clínico del paciente. Entonces, yo lo que quise fue traer esa tablita donde podamos entonces identificar cada uno de los estadios que les explicaba, entonces, en precarga, contractilidad y poscarga y función pulmonar. Entonces, en el estadio B vamos a encontrar pues una PVC aumentada, un GEDI aumentado, un volumen sistólico, un índice de volumen sistólico aumentado y una variabilidad que en este caso de la variabilidad, entonces la variabilidad lo que hace es una estimación aproximada de la volemia y su rango ideal es 10%. Entonces, lo que queremos tener es en este caso mayor del 10%. En la contractilidad, entonces, tenemos un índice cardíaco normal, una fracción de eyección global normal, y en la poscarga vamos a encontrar entonces un índice de resistencia vascular aumentado. Y cuando tenemos el estadio B, que recuerden lo que es congestivo, entonces una función pulmonar alterada con un ELGUI elevado, una PAFI baja y un índice de permeabilidad menor a 3%. En el estadio C encontramos una PVC mayor, aumentada, un GEDI aumentado, un índice de volumen sistólico aumentado, manteniendo entonces la variabilidad del volumen sistólico, que es en respuesta al volumen, entonces mayor del 10%. En la contractilidad, entonces, una disminución del gasto cardíaco y del índice cardíaco, una disminución en la fracción de eyección global y un aumento del índice de resistencia vascular sistémica, razón por la cual usamos entonces los vasodilatadores. Y en la función pulmonar encontramos un ELGUI aumentado porque estamos en un estadio congestivo y un índice de permeabilidad pues menor al 3%. En el estadio L, entonces encontramos que es el estadio pues, más comprometido del paciente secundario a su hipoperfusión. Entonces encontramos una precarga completamente caída,
una contractilidad completamente caída, una poscarga caída y la función pulmonar, pues si no tenemos problemas, alteraciones respiratorias pulmonares, lo vamos a conservar dentro de parámetros normales o bajas. Por eso el paciente pues requiere aumento de la oxigenación. ¿Alguna bibliografía? Y eso es todo. Gracias.